el tema de esta noche es la venida del Hijo de Dios en la economía divina de la salvación. Ahora, el título, cuando yo lo leí, incluso para mí también resultó un poco confuso y sí necesité de una explicación, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere economía divina? Economía divina es una manera antigua de decir plan de Dios, de decir plan de Dios. Y la primera parte que dice la venida del Hijo de Dios, esa parte sí se comprende. Entonces, el título lo podemos resumir en cómo Dios puso en marcha su plan para salvarnos a través de Jesús, a través de su Hijo. Ahora, ¿para qué vino el Hijo de Dios al mundo? ¿Para qué ha querido Dios la encarnación de su Hijo? Ahora, la palabra encarnación se refiere al término, perdón, al acto de personificar o dar cuerpo a un material o un concepto abstracto. Ahora, la encarnación de Jesús significa que siendo Dios, Él se hizo hombre para poder estar con nosotros. Significa que de donde estaba Él se rebajó hasta nuestro nivel, se hizo tan pequeño para poder estar con nosotros, para poder comprendernos, para poder entendernos. Yo me imagino, ¿no? A un Jesús bebé, a un Jesús que María tuvo que cambiarle los pañales, que María le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, a un Jesús un poco más, eh, se podría decir adolescente, donde también él tenía que ir a misa, que en este tiempo, bueno, son las celebraciones judías, ¿no? Que él tenía que también cumplir. Y sus padres adoptivos, se podría decir, también lo criaron, también lo guiaron más en el camino. Ahora, para poder comprender un poco esta parte de la economía divina de la salvación, ahora recuerden, la economía divina es una forma antigua de decir plan de Dios. Economía divina es una forma antigua de decir plan de Dios. Recuerden esa palabra, ¿ya? Ahora, el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los hombres. Ese es el fin de la encarnación. La finalidad de la encarnación es salvar a los hombres. Así lo manifiesta la Sagrada Escritura. En Juan capítulo 3, el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya, entonces, el fin de la encarnación es la salvación de los hombres. Jesús vino a salvar al mundo. Ahora, esto también es lo que confiesa la Iglesia en el credo niceno-constantinopolitano. El credo niceno-constantinopolitano. Ahora, este credo es el credo antiguo o el credo extenso, que sí lo hemos rezado en algunas ocasiones, sí lo hemos rezado en la iglesia, en la misa, ¿sí? Es un credo muy extenso. Pero ahí hay una parte, hay un verso que dice, el Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, este es el amoroso designio divino. Ahora, ¿qué quiere decir designio divino? Designio divino significa la voluntad de Dios. Se la puede traducir como la voluntad de Dios. Por ejemplo, los designios del Señor son inescrutables. Podemos traducir
la voluntad de Dios es inescrutable. Entonces, el amoroso designio divino, podemos decir, la amorosa voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven, sin excepción, ya seas niño, ya seas adolescente, seas joven, seas adulto mayor. Él quiere que todos los hombres se salven. La salvación no tiene restricción para ninguna clase de persona, ¿sí? Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ahí dice, Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha decidido que su Hijo se encarnase para que, hecho hombre, Él fuera la causa de nuestra salvación. Ahora, para entender un poco más de la voluntad de Dios, conviene recordar que después del pecado original, la naturaleza humana estaba privada de la vida divina. Al estar ya en la comunidad Pentecostés, ya vamos conociendo poco a poco la palabra de Dios y poco a poco vemos la historia. En la historia podemos ver en el Antiguo Testamento, el designio divino o la presencia de Dios se le presentaba únicamente a personas especiales, a profetas, a reyes o también, por ejemplo, dando nombres a sacerdotes, dando nombres podríamos decir a Elías, a Moisés, a Noé, que también le habló a Noé, a Abraham, el padre de la fe, a personas selectas. En cambio, la salvación es para todos, para hombres, mujeres y niños, es para todos. Dios, en su amor eterno, Él es muy generoso, extremadamente generoso, y entonces Él quiere que todos nos salvemos, que todos nos salvemos. Ahora, eh, por la revelación y por la tradición de la Iglesia, como fines de la venida del Hijo de Dios al mundo, podemos ver los siguientes temas. Ahora, el Hijo de Dios se encarnó para liberarnos del pecado, ¿ya? Ahora, lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera el sacrificio por el cual nuestros pecados quedaran perdonados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, aquí podemos ver que Dios nos ama tanto, que Él envió a su propio hijo, para que nosotros lo pudiéramos ver, lo pudiéramos conocer y por medio de él pudiéramos también conocer la salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O también podemos ver en Lucas 19, Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Señor Ya, Jesús. ahora cuando hablamos de lo que se había perdido, está hablando de la humanidad, de toda la raza humana que estaba completamente perdida, que estaba completamente, eh, necesitaba ser rescatada, necesitaba ser salvada. Entonces, para eso vino Jesús. Asimismo, la tradición y el magisterio de la iglesia nos enseñan que el Verbo se hizo hombre para liberar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. Esto
Está en el texto que se llama Lumen Gentium, que es un documento de la Iglesia Católica que está en el Concilio Vaticano II. Ahora, el Hijo de Dios también se encarnó para conseguirnos la vida eterna. Ahora, así lo expresa también la Escritura. Dios envió a su Hijo al mundo para que éste no perezca, sino tenga vida eterna. Eso podemos encontrar en la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, o con otras formas equivalentes, para hacernos partícipes de la naturaleza divina o para que recibiéramos la adopción de los hijos de Dios. Esto podemos ver en Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice, lo hizo para redimir a los que estábamos bajo la ley, para que pudiéramos recibir la condición de hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios envía a su Hijo para que mediante la salvación nosotros también podamos llegar a ser hijos de Dios. Ahora, Jesús se hizo humano para que nosotros también podamos ser hijos de Dios. Al unirnos a Él, recibimos el mismo trato de hijos de Dios, el mismo trato de hijos de Dios. Por eso siempre es muy importante cuando eres una persona que recién estás entrando al camino, que recién estás entrando a la Pentecostés, y qué bueno que hayas conocido a Jesús mediante la comunidad Pentecostés, tienes que entender la salvación de Jesús. ¿Para qué Jesús murió por ti? ¿Para qué Jesús vino al mundo? Y también para qué Dios envió a su Hijo al mundo. Porque uno humanamente puede pensar, yo no enviaría a mi hijo a que lo maten. Uno humanamente son mis hijos y allá el mundo. O sea, si uno se entera que hubo tal tragedia en tal colegio, lo primero que uno pregunta es, ¿y mis hijos? ¿Y cómo están mis hijos? Y no les pasó nada a mis hijos ahora que soy papá. Lo entiendo, lo entiendo mucho. La preocupación más grande cuando pasa alguna tragedia son los hijos. Pero ahora, también somos los hijos de Dios. Y Dios te amó tanto, que te envió a su Hijo para que tú lo conozcas, para que puedas ver cómo hay que ser, cómo tenemos que ser nosotros, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser generosos como lo fue Él, cómo tenemos que ser comprensivos y sin guardar rencor como lo fue Él, porque Él se hizo humano y sintió todo lo que nosotros sentimos. Él también sintió el abandono, él también sintió el rechazo, él también sintió que un amigo le falle, él también sintió muchos que su amigo lo niegue, que niegue haberlo conocido después de haber pasado años juntos, después de haber visto los milagros que Jesús hizo, su amigo lo negó, su amigo también lo vendió, sus amigos también lo abandonaron, porque en una parte de la palabra también dice, ya no los llamo discípulos, los llamo amigos, y sus amigos también no estuvieron. Entonces, ¿quién más que Jesús para comprendernos cómo somos los seres humanos? Ahora, hay otras razones de la venida de Jesús al mundo, pero todas ellas siempre están comprendidas en la salvación o a la salvación se ordenan. Quiere decir que hay otras razones por las que vino Jesús al mundo, pero siempre nos van a llevar a la salvación. Entonces, Dios Padre, en su inmensa benevolencia, quiso, además de facilitarnos a través de la encarnación de su Hijo, todos los medios para que mejor y más convenientemente pudiéramos alcanzar la salvación.
Ahora, el verbo divino es Jesús. Ha venido a comunicarnos personalmente la verdad y a revelarnos en sí mismo a Dios. Recordemos que en la Biblia dice también, Jesús nos dice, quien escucha mi voz, escucha la verdad. Ya, perdón. Viene a revelarnos en sí mismo a Dios. Ahora, Él nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Pilato le dice, Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para eso nací y vine al mundo para decir la verdad. Y todos los que están de parte de la verdad me escuchan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, en esta parte Jesús nos dice que Él es la verdad. Entonces Él es el mediador y la plenitud de la revelación divina. Él es el maestro que nos va a revelar a Dios y Él es la verdad misma, que también lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el mediador entre el Padre y nosotros. Entonces, hay una imagen muy bonita, ¿no? Que está el paraíso y estamos nosotros y está la tierra. Y en medio, el puente es una cruz. ¿Y quién murió en la cruz? Jesús. Entonces, Él es el mediador, Él está en medio para nosotros poder llegar al Padre. Ahora, la encarnación nos manifiesta el inmenso amor que Dios nos tiene, porque Jesús ha venido a fortalecer nuestra esperanza, a movernos al amor de Dios, pues la misma encarnación manifiesta el inmenso amor que Dios nos tiene. Entonces, mediante Jesús, volvemos a tener esperanza. Cuando nosotros, eh, como comenté hace un momento, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que si no eres un profeta y Dios no te ungió, no hay esperanza, te irás al infierno. O sea, entonces Jesús viene a devolverte esa esperanza, a volverte al amor de Dios. Ahora, al leer el Antiguo Testamento, Dios Padre, uno lo ve como un Dios castigador, como un Dios celoso, como un Dios que en una parte de la palabra de Dios también dice que se arrepiente de haber creado la humanidad. Yo pienso que la humanidad éramos como un hijo extremadamente rebelde. Entonces, Dios, si el hijo tenía hambre, Dios envía maná del cielo. Si el hijo tenía sed, Dios desde una roca puede sacar agua. Si es que el hijo, se revela y ya no quiere creer, Dios le manda, como decir, un camino para que puedan creer. Y aún así, la humanidad se rebelaba, aún así la humanidad se alejaba. Entonces Dios, en ese inmenso amor, nos envía a su Hijo único. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, Asimismo Dios
así Dios mostró su amor hacia nosotros, enviando a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida por medio de él. Ahora, ha venido, Jesús ha venido, para que de modo visible tengamos en él un ejemplo de vida y modelo de santidad. Ahora, la serie que está dando la vuelta al mundo, la serie de Chosen, una serie que nos muestra a un Jesús mucho más humano, porque eh, si bien es cierto, eh, apartando la pasión de Cristo, porque esa también nos muestra a un Jesús humano, a un Jesús que sufre, a un Jesús que en verdad siente todo lo que está sucediendo, siempre nos presentaban a un Jesús Dios. ¿A qué me refiero con esto? A un Jesús todopoderoso, a un Jesús que nada le dolía, que nada le ofendía, que nada le podía hacer daño. A ese tipo de Jesús nos presentaban en las películas, nos presentaban en las fotografías, nos presentaban incluso en las prédicas. Nosotros escuchábamos a un Jesús eh, cuando estaba aquí en la tierra, un Jesús invencible, un Jesús que a pesar que le dieron los latigazos, seguramente a él no le dolió porque él era todopoderoso. Así nos presentaban a un Jesús. Ahora, en esta serie que les comento, nos presentan a un Jesús humano, a un Jesús que llora, a un Jesús que se entera de Juan el Bautista, se entera de Juan el Bautista y uno que tiene muchos primos, porque la vida me regaló a mí muchísimos primos. Y Jesús llora por Juan el Bautista. Jesús se arrodilla, se desgarra las vestiduras por Juan el Bautista. Ahora, ese dolor uno lo puede sentir como de así sufriría por un primo mío. Así yo sufriría. Él abraza a su madre, él abraza a sus amigos. En la parte que él llama a María Magdalena, él la vuelve a dar sentido a su vida. En la parte que él está con Lázaro, aquí seleccionamos cuatro imágenes de esa serie. Lázaro es su amigo, ahí lo representan como su amigo de la infancia, su amigo de la infancia. Es un Jesús mucho más humano. Y ahora, en esta parte que se comentó que para que tengamos en el ejemplo de vida, esa es la vida que Él quiere que vivamos. Ser cristiano, ser católico, no te va a alejar de tus amigos. Tal vez te va a dar nuevos amigos, te va a dar mejores amigos. Ahora, mm, si tú eras bueno en la música, Dios hace que ese don que tenías en la música se convierta en un carisma. Dios va a dar completamente sentido a tu vida. Por eso, síguele a Jesús. Síguele a Jesús y no saldrás defraudado. Ahora Jesús nos dice, aprendan de mí, aprendan de mí. Eso está en Mateo, capítulo 11, versículo 29. Acepten mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Ahora, Jesús nos dice cómo tenemos que ser. Ahora que yo soy papá, Jesús te dice, sé paciente, porque a uno como humano, uno pierde la paciencia. Y muchas veces, para lo que uno puede ser algo fácil de entender, fácil de comprender, para ellos tal vez no. En esta serie que les comento de los elegidos, de Chosen, Jesús se desespera también, porque no lo entienden.
porque no le comprenden. Entonces Jesús también nos llama a ser pacientes. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y norma de la ley nueva. Ahora, la salvación es obra de la misericordia divina de Dios. Ahora, la salvación es obra de la misericordia divina y don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Ahora, ¿qué es la misericordia? Es un amor completamente inimaginable. ¿Ya? Entonces, el hombre, con sus solas fuerzas naturales, no puede alcanzar la salvación. Ahora, tenemos que comprender que el ser una buena persona no te va a llevar a la salvación. Si tú eres generoso, no te va a llevar a la salvación. Si tú eres un buen ser humano, tampoco te va a llevar a la salvación. Porque la única manera de llegar a la salvación es mediante Jesús. Entonces, si tú no te apegas a Jesús, no puedes alcanzar la salvación. Si bien es cierto, ser generoso, ser bondadoso, hacer obras de misericordia, sí, es bueno. Y sí, Dios manda a hacerlas. Pero si no quieres apegar a Jesús, eso no te va a llevar a la salvación. La Biblia nos dice que después del pecado original, todos los hombres, judíos y no judíos, o sea, judíos y quiteños, habían quedado privados de la gloria de Dios. Eso está en la carta de Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 23. Quedamos completamente privados de la gloria y de la amistad de Dios y esclavos del pecado. Eso también lo dice a la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 20, que éramos esclavos del pecado y que nadie podía ser justificado, sino únicamente por la gracia de Jesucristo. Ahora, lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado. Ahora, esta palabra anegado, yo tuve que consultarla porque yo tampoco la entendía. Anegado es ahogado, ahogado por muchos males. Ahora, en la parte de la palabra de Dios que Jesús nos dice, todo lo que salga de la boca del hombre es malo, todo lo que salga del hombre. Y podemos ver cómo está la humanidad, cómo está la humanidad. En este año, en Quito, ha habido demasiados crímenes. Y por ejemplo, todo lo que sale del hombre es malo, todo lo que salga del hombre. Vemos que hombres por tener un placer momentáneo, se podría decir así, vemos cuántas violaciones han pasado, cuántos robos, cuántos asaltos, personas que por un celular le pueden matar, le pueden matar. O inclusive por no tener algo de valor que te roben, te pueden matar también. O por el simple hecho de defenderte de alguien que te está robando, te puede quitar la vida. Y entonces, ese es el tipo de humanidad alejada de Dios, que no quiere saber de Dios. Ya. Ahora, en esta imagen podemos observar que el hombre está, por más que se esfuerce y se esfuerce y se esfuerza, no puede alcanzar a la salvación. Ahora, la encarnación también es obra
del amor y de la misericordia de Dios. Ahora, Dios, como ya lo vimos anteriormente, nos amó tanto a nosotros que nos dio a su único hijo para que por medio de él pudiéramos ser salvados. Ahora, la encarnación del Hijo de Dios es fruto de la misericordia divina. Esto es de un amor de Dios que es mayor que nuestros pecados. Un amor que es mucho más grande que tus pecados. Recuerda que el diablo también tiene poder. Y donde actúa el diablo, actúa en tu mente. Actúa en tu mente. Por ejemplo, en tu mente dirás, yo tengo tal pecado, nunca voy a ser digno de que Dios me ame. Nunca voy a ser digno de que Dios me quiera. No me merezco el perdón de Dios. Ahora, yo lo digo porque yo también pensaba así. Yo también pensaba así. ¿Para qué voy a orar ahorita si no me he confesado y sé que Dios no me va a escuchar porque no me he confesado? Ese pensamiento te lo pone el diablo. Siempre ora, siempre habla con Dios, siempre comunícate con Dios. Te hayas confesado o no te hayas confesado. Ojo que siempre hay que estar confesado, hay que mantener la presencia de Dios. Pero si no estás confesado, mantente fuerte en la oración, porque si es que no estás confesado, es el primer paso para que el enemigo pueda meter la cola por ahí y pueda atacarte por ahí. Ahora, la libertad divina en la encarnación. La libertad divina. Esta parte se refiere a que Dios, movido por su amor misericordioso hacia nosotros, ha querido salvarnos y ha determinado el modo de hacerlo mediante la encarnación. Esta decisión, esta decisión del de la voluntad divina es absolutamente libre y gratuita. No está exigida por nada, pues Dios es siempre Señor de todo y no puede tener ningún tipo de necesidad o de condicionamiento en su actuar. Ahora, desde la perspectiva de la teología clásica, perdón, como la de Santo Tomás de Aquino, Dios, siendo omnipotente, podía haber salvado a la humanidad de distintas maneras sin necesidad de la encarnación y muerte de Jesús. Ahora, como por ejemplo, por puro perdón divino, Dios nos podía haber perdonado, podríamos decir, con un chasquido de dedos o a través de un emisario no divino. Podía haber enviado un ángel, un profeta, un hombre santo para guiar a la humanidad y ofrecer un sacrificio únicamente simbólico, suficiente para la reconciliación, o mediante un sacrificio humano simple. Un sacrificio humano simple se refiere a las oraciones o un arrepentimiento sincero o un sacrificio menor de cualquier ser humano como pago suficiente por la deuda del pecado original. Ahora, ¿por qué eligió la encarnación si no era estrictamente necesaria? Ahora, aunque no era el único camino posible, fue el único camino más conveniente y perfecto por varias razones. Por manifestación del amor, demuestra el amor infinito de Dios al entregarse a sí mismo por la humanidad. Justicia perfecta. Al ser Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, su sacrificio tuvo un valor infinito, reparando la ofensa del pecado original de una manera que ningún humano ordinario habría podido lograr. Ahora, el nombre de Jesús, ¿ya? El nombre de Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. Ahora, algo que me enteré al momento de preparar esta prédica es que
El nombre de Jesús ya había en el Antiguo Testamento. El autor del libro de Sirácida o del Eclesiástico también se llama Jesús. Es el hijo de Sira, que fue el compilador del libro del Eclesiástico. Ahora, eh, Josué, Josué, si buscamos cómo se escribe en hebreo Josué, también se escribe Yeshua. Y cómo se escribe Jesús, también se escribe Yeshua. Ahora, ninguno de ellos tuvo el poder o la autoridad como la tuvo Jesús de Nazaret, pues él ha traído la libertad definitiva del dominio del pecado y de la muerte, la salvación eterna a todos los hombres de todos los tiempos. Este es el nombre que llena de esperanza a los hombres de todos los tiempos, que llena de dulzura el pensamiento y alegría el corazón de cada uno de los mortales. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Ahora, todas las oraciones litúrgicas acaban con la fórmula Per Dominum Nostrum Jesum Christum, que significa por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, numerosos cristianos han muerto, como Santa Juana de Arco, que murió con la palabra Jesús en sus labios. San Esteban, el primer mártir cristiano, que murió diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, San Ignacio de Antioquia, que se dice que repitió el nombre de Jesús constantemente durante su martirio en el Coliseo, afirmando que lo llevaba grabado en el corazón. Santa Teresa de Jesús, la mística doctora de la Iglesia, falleció exclamando, Oh Señor mío y esposo mío, ya es llegada la hora. Poco antes había repetido con fervor el nombre de Jesús. Ahora, esta imagen, para quienes están anotando, pueden anotar estas citas bíblicas, porque el anuncio de la venida del Salvador, del Mesías esperado, ya estaba en el Antiguo Testamento. Pueden ir anotando Isaías 7:14, Isaías 40:11, Isaías 9, versículos del 1 al 6, Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9, Isaías capítulo 2, del 2 al 4, o Isaías 61, capítulo 1. Bien, entonces el anuncio de la venida del Salvador y de la venida del Mesías ya estaba previsto muchísimo antes de que él llegara. Que esto sea para gloria de Dios. Dios. Ahora bien, viene mi testimonio. Viene mi testimonio. ¿Ya? Corría más o menos el año 2010. Yo estaba en cuarto curso, tenía 16 años. Eh, Era el mes de febrero o fines de febrero, ¿ya? Entonces, yo hacía mi vida normal, yo estaba en clases y empecé, más bien yo no me di cuenta, pero la gente cuando me escuchaba me decía, estás hablando raro, estás hablando diferente. Y después de pasado un tiempo, ahí sí yo me di cuenta que, por ejemplo, la mandíbula se me estaba cerrando, se me estaban pegando los dientes. Y cada vez hablaba cada vez más así, pero uno como es adolescente, a uno no le preocupa, no le preocupa que uno esté empezando a tener ese tipo de problemas. Entonces yo seguía haciendo mi vida y me acuerdo que mi mamá que me ha acompañado en muchos momentos de mi vida, en especial en los más duros y difíciles, ella sí se preocupó demasiado y me llevó donde un neurólogo.
El neurólogo, yo pienso que al ver algo que no se tenía explicación, me dio unas gotas de Gobal. ¿El Gobal qué es? Son antidepresivos. Entonces me dio unas gotas de eso. Pasan 3 semanas, yo ya tomando esas gotas y se me paralizó el brazo. Más o menos mi mano se empezó a mover así y dejé de poder escribir. Entonces, llego a la casa, ahí sí ya me preocupé, me empecé a deprimir. Mi mamá me llevó donde un neurólogo a que me hagan un electroencefalograma. Y entonces, bueno, yo anteriormente en mi infancia tuve epilepsia y tuve convulsiones, entonces eh, se puede decir que cuando fuimos donde el neurólogo yo esperaba que la epilepsia haya vuelto o las convulsiones hayan vuelto, pero cuando él ve la, el electroencefalograma, él ve algo completamente diferente, él ve algo nuevo inclusive, entonces él le dice a mi madre, le dice, esto es muy grave y hay que hospitalizarlo. Me hospitalizan, pasé 11 días en el hospital, este, pasé, pasé 11 días en el hospital y en ello eh, tuvieron incluso reunión de médicos, nadie sabía lo que yo tenía, me sacaron sangre hasta decir basta, me sacaron el líquido de la columna para analizar las muestras y ver qué enfermedad tenía, no encontraban qué enfermedad tenía, vinieron médicos de otros países, los doctores me grababan inclusive a mí en la camilla, o sea, uno se siente como rata de laboratorio, porque nadie podía comprender qué tenía yo. Y cuando al momento en que ven mis radiografías de mi cerebro, mis tomografías, se puede decir así, ven que en mi cerebro en mi cerebelo hay una mancha enorme que ellos lo supieron expresar como un virus, ¿ya? Se podía ver que la mancha era como del tamaño de un puño. Y entonces poco a poco mi cuerpo se iba paralizando más. Se me empezó a paralizar la pierna también. Y los diagnósticos de los médicos fueron fulminantes. El médico que me revisó, me acuerdo, tenía el apellido Larcón. Él fue el que le dijo a mi madre, le dijo, señora, prepárese, porque su hijo puede quedar paralítico, o parapléjico, perdón, parapléjico. Y esa noticia fue una noticia muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero mi mamá no perdió la fe, no perdió la fe, porque puedo decir que más fue la fe de mi madre que más que la mía. Eh, Fue el grupo de intercesión, fueron donde mí, oraron en la camilla. Mi mamá no perdía la fe, seguía ora y ora y ora por mí. Y después que los médicos me sacaron una nueva tomografía, comparan las dos y ahí uno puede ver los milagros de Dios que no tienen explicación. El médico ve y ya no estaba el virus. El virus ya en mi tomografía ya no se veía. Ya estaba, él decía que era un punto extremadamente pequeño. Me pusieron medicación, como les comentaba, un montón, que podía dañarme el hígado, podía dañarme los riñones. No me dañó nada de eso. Y poco a poco me fui recuperando. Estuve en terapia física, porque como les comenté, el lado derecho se me debilitó. Entonces estuve en terapia física, estuve en terapia de lenguaje. Ahora, eh, si bien es cierto, lo que
lo que tengo, esta secuela que me quedó en la voz, comparado contra el diagnóstico del médico, que él dijo, o se puede morir, porque él nos dio unos diagnósticos horribles. Comparado contra ese diagnóstico, ¿cómo no creer en la salvación de Jesús? En que Él vino para salvar a su Hijo, en que Dios Padre envió a su Hijo para salvarle al hermano Pablo. Que eso sea para gloria de Dios. Gloria a Dios.